Vamos a echarnos unas risas. ¿Qué carajo? No voy a estar siempre encabronado. Vamos a echar unas risas. Vamos a ver qué es el gobierno del progreso y qué es el populismo de mierda. Y qué es echar mentiras y que la gente le haga palmas a cualquier estupidez. Vamos a ver qué es el tema tan importante de la pobreza energética. La pobreza energética mata. Es así, la energía ha de ser transversal, diversa, inclusiva, ecológica, sostenible y sobre todo chupilerendi. Ahora que se ha puesto tan de moda hablar de traiciones a la patria, traicionar a la patria es a utilizar un ministerio o una presidencia para acabar en un consejo de administración. Eso sí que es traicionar a España. Un consejo de administración no será por el colega que has metido de Podemos en Enagas. Ay, perdona. Vamos a seguir viéndolo, Hay quien dice, existen organismos reguladores que sancionan a las eléctricas, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es verdad, no han parado de sancionarles. Les han sancionado por manipular el mercado, les han sancionado por forzar la voluntad de los clientes en los contratos, les han sancionado también por recibir subvenciones a las energías renovables sin producir energías renovables. ¿Subvenciones a las energías renovables sin producir energías renovables? Joder, Iglesias, es que de verdad me llegas a la patata. El año pasado, en 2018, el trío que controla el 80% del mercado energético, Endesa, Iberdrola y Naturgy, recibió 10 sanciones. ¿Saben ustedes cuánto representan en relación a sus beneficios esas sanciones? El 0,003%. Les sale gratis que les sancionen. No ha dicho la cifra ni de la facturación ni de las sanciones. Deciros que el 0,004% de la población es transexual o bisexual. Sin embargo, esto merece un ministerio y un montón de asesores. Y merece más de 840 millones de euros de inversión del Estado español. Es que lo de los números es muy puto, depende de cómo lo cojas, ¿sabes? Vamos a ver otra cosita del salvador de la patria. Como estamos en sede universitaria, creo que no tiene sentido hacer un meeting al uso. Quiero traer aquí una de nuestras principales propuestas de programa para cuando seamos gobierno, respondiendo de manera muy clara a una pregunta que se están haciendo muchos españoles. Fijaos bien lo que ha dicho. Ha dicho, como estamos en sede universitaria, no merece la pena hacer un mitin al uso. Por supuesto, cuando uno va de chupilerendi progre vacilón, le gustan mucho las élites y le gusta mucho comparar entre el pueblo llano, ¿verdad?, y los chupilerendis. Claro, los universitarios tienen más capacidad de entendederas que si no lo eres. Entonces les vamos a decir lo siguiente. ¿Qué hacemos para bajar la factura de la luz? Bueno, pues quiero responder con mucha claridad. Para bajar la factura de la luz hay que crear una nueva empresa pública de energía que compita de tú a tú con las grandes eléctricas privadas. Esto es imprescindible. Y esto la gente lo aplaude. De hecho, Echenique, esa lumbrera extraordinaria, dice: Pablo Iglesias presentó una propuesta de esas que pueden construir un nuevo país. La creación de una empresa pública de energía para realizar la transición energética que necesita España y bajar de una maldita vez la factura de la luz. Luego a ellos les gustan mucho los dibujicos les gustan mucho. Ecosocial, sociedad, buen diseño, economía, comercio justo, ecología. Ecológico, soportable, viable, sostenible, que no es lo mismo que soportable, equitativo, social, económico.
Cómo mola todo eso, es que mola muchísimo. Dice Podemos. ¿Qué propone Podemos? Subir salario mínimo para aumentar el consumo. Obligar a las eléctricas a bajar el precio de la luz. Obligar a la banca a ofrecer crédito. Prohibido dedicarse a la política para ganar dinero. Hijos de puta. Auditoría de la deuda, transición a las energías renovables, evitar los desahucios, no subvencionar la educación privada, libertad de manifestación y prensa. Libertad de manifestación y prensa. Libertad de manifestación es cuando en Navarra salieron a manifestarse para hacerle palmas a los proetarras, pero si ibas en coche con bandera de España eras un fascista de mierda. Lo de la libertad de prensa es lo de dar 100 millones de euros para que toda la prensa publique lo que tú digas. Si le das 15 millones de euros del Estado español a empresas como el grupo A3 Media, que había facturado 329 millones de euros de beneficio. Libertad de manifestación y prensa, separación de poderes, evitar los despidos masivos en empresas con beneficios. ¿Cómo mola el programa de Podemos? Qué chupilerendi es la caña, está súper bien. Claro, si es que te dan ganas de votarlos. ¿Qué es lo que pasa con Iglesias Turrión? Iglesias Turrión ya está en el gobierno. Iglesias Turrión tenía un programa populista, vacío y lleno de nada en absoluto, solamente vacío total. Entonces, lo que te quiere decir es que resulta y pasa que Mariano Rajoy Brey se inventó una fabulosa normativa, ¿verdad?, para el recibo de la luz, que era capacidad de carga, ¿vale? El pago por capacidad fue un añadido que se le hizo a la factura eléctrica de todos los españoles, que somos clientes como yo, y consiguió que durante 5 años las eléctricas no tuvieran pérdidas, que no estuvieran en déficit, a base de que lo pagáramos todos los españoles, Pues en esos 5 años no hubo déficit de las eléctricas. Deciros, eso sí, que consiguió que al menos la sangría que había dejado Zapatero, que dejó 46.600 millones de euros de deuda de las eléctricas, también dejó deuda de la seguridad social, de la sanidad, deuda estatal. Bueno, Zapatero es muy parejo para todas sus cositas. Deciros que esa deuda que ya había pagada, ya tenemos pagada los españoles, que le hemos pagado nosotros 30.000 millones de euros. Todavía nos quedan 16.600 millones de euros que pagar de la púa de Zapatero. Pues resulta que llegó el gobierno del Progreso y consiguió que al menos ya no daba déficit. Pues gracias al gobierno del Progreso han presentado un cierre de cuentas de 740 millones de deuda. Ya tenemos déficit con la gestión del gobierno del Progreso. Oye, tocan cualquier cosa, es que tienen mala suerte. Oye, no tenía déficit y ahora tienen déficit. Y eso que han subido el recibo de la luz un 8,6%. Ahora resulta que la pobreza energética, ecosostenible, biodegradable, chupilerendi, transversal y diversa ha subido el recibo de la luz. Pero no os preocupéis por eso, eso no es muy importante. Entonces, no se ha quitado este pago de Rajoy, sino que ese pago del precio real, que eran 159 millones de euros, se ha subido a 658 millones de euros. O sea que pagando 499 millones de euros más, hemos conseguido, pagando más, pues tener un déficit de 740 millones de euros, pero que él ha acabado con las puertas giratorias. Ha sacado, por supuesto, la lista de los amnistiados fiscales y, por supuesto, ahora todo es progreso y riqueza. La nueva ley eléctrica, estos decretos de urgencia, donde se mencionan 9 veces que se hacen por el COVID-19, en estos decretos nuevos de ley, lo que vienen a querer decir es que la nueva reglamentación eléctrica, ecológica, sostenible, diversa, etc., las empresas actuales, se calcula que un 95% de todas las placas, aerogeneradores y demás no van a cumplir la reglamentación, y entonces el Estado va a hacer el favor de ayudarte. Se van a quedar con las empresas privadas de electricidad a base de arruinar el sistema.
Así ellos te van a rescatar. Yo te arruino, pero luego te rescato. Te hago el favor de quedarme con tu empresa. Y así la nacionalizamos sin decir expropiese, que expropiese, como dice Iglesias Turrión, es lo más democrático que existe. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, de los 16.600 millones de euros que tenemos todavía de púa de Zapatero, hay que sumarle 740 millones más de déficit de tan solo el tiempo del gobierno del progreso. Es que tienen mala suerte. Tocan la Nissan, tocan Airbus. Qué putada, macho, es que no se puede explicar. Y eso que el programa de Iglesias es redondo, es chapó, es Podemos, es fabuloso. ¿Cómo se hace esto que dice él de vamos a hacer una empresa energética pública que compita de tú a tú con las privadas? Lo que está diciendo Iglesias Turrión es que vamos a coger el dinero de todos los españoles para inventarnos una empresa nueva para atacar a las empresas privadas. Las empresas públicas nunca pierden, porque cuando tienen pérdidas y ruina, como los 740 millones de euros nuevos de déficit que habéis hecho en las eléctricas españolas, ¿verdad? Ese dinero lo vais a sacar de volver a subirnos los impuestos y al final lo pagamos nosotros. Resulta que la idea es invertir, porque esta es buena. Se han dado 92.000 millones de euros en subvenciones a las eléctricas, de las cuales 69.000 millones de euros son para energías renovables. Haceros cargo. 69.000 millones de euros para la transición a lo ecológico. Este dinero España no lo tiene, es a base de deuda. Todo lo que se hace es a base de pedir dinero prestado y de subir la presión fiscal a los españoles. Esto se traduce, para que lo entendáis, que de cada 100 euros que paga un español de su recibo de luz, 22 euros son para pagar la deuda para subvencionar el tránsito a las energías renovables. De cada 100 euros, 22 es para pagar la púa de lo que te va a venir después. Eso, aparte de seguir pagando la capacidad de carga. El recibo de la luz, que ha subido ese 8,6% desde que está el gobierno del progreso, ahora mismo ya no hay pobreza energética. Tampoco tenemos manifestaciones de los pensionistas que ya pueden vivir mejor, claro. No hay ningún problema de todo esto. De los 700.000 millones de euros que hay de deuda española en manos de terceros países, el mayor acreedor español en el tema eléctrico es Francia. Francia produce electricidad en centrales nucleares. Nosotros le compramos la electricidad a las centrales nucleares porque nosotros no tenemos centrales nucleares. ¿De acuerdo? Os voy a poner un ejemplo. La electricidad a un francés proveniente de una central nuclear le cuesta 36 euros cada 3 meses. Adriana Lastra, 36 entre 3, son 12 meses a 12 euros al mes. ¿De acuerdo, Adriana? Sé que lo de la tabla del 3 ya te pilla un poco para allá, no te preocupes. Entonces, ese dinero, 36 euros, lo vamos a comparar con los 430 euros que va a costar a los españoles tener energía limpia y renovable. ¿Por qué no se ha hecho un referéndum nacional para que los españoles puedan decidir el modelo energético que queremos? Oiga, mire usted, yo a lo mejor soy partidario de tener unas garantías en centrales eléctricas de origen nuclear si voy a pagar 400 euros menos de gasto de media. No lo sé, pregúntemelo. No juegue usted con mi dinero y encima tenga yo que pagarlo las decisiones que ustedes toman y siguen colocando inútiles allí, porque para pagarle los 160.000 euros que va a cobrar al año el enchufado de Podemos en Enagas, que ya había acabado con las puertas giratorias, eso sale de tu factura de la luz, del gas, etcétera. Este es el gobierno del progreso. Este es el gobierno que iba a acabar con la pobreza energética. Deciros que para quitar una planta de cogeneración estándar, necesitas 400 hectáreas de placas solares de las modernas. 400 hectáreas. Eso conlleva maquinaria pesada, hormigón, acero, plástico por miles y miles de kilos. Las placas solares. Esto quiere decir que habría que hacer el cálculo de la transición a lo ecológico, cuánto contamina. Y si ese terreno donde se ponen las placas con el hormigón, los transformadores, etcétera, etcétera, si eso es ecológico, biodegradable, sostenible, diverso, chachi, piruli y todo esto. O de eso no hablamos. Eso es como cuando dicen los veganos, no,
no vamos a comer carne. ¿Qué hacemos con los animales de la granja? ¿Los sacrificamos o los dejamos que se mueran de hambre? Pues esta es la misma incongruencia. ¿Qué pasa? Que articulamos todo esto con la idea de aparte, sacar del erario público, porque la idea de crear esta empresa nacional de energía que va a acabar con la pobreza energética, se estima que nos costaría 90.000 millones de euros. Dividirlo entre 47 millones de euros, de españoles, perdón, a ver a cuánto toca crear una empresa nueva del Estado, otra mamandurria, que habría que llenarla de funcionarios, altos cargos, direcciones, consejos, etcétera, 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 para hacer la competencia a lo que ya teníamos. Esto es el progreso, porque llamarlo te voy a robar, te voy a atracar vivo, está muy feo. Es mejor llamarlo progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante. Resulta que España necesita de 2020 a 2030 endeudarse en casi 100.000 millones de euros para cumplir con el tránsito a las energías renovables. Sí, este país que tiene una caída del Producto Interior Bruto superior al de la Guerra Civil, con la mayor tasa de paro de la historia, este país tiene que endeudarse en casi 100.000 millones de euros para hacer el tránsito. Pero claro, Iglesias, no contento con esto, pues quiere 90.000 millones de euros más para crear ahora otra entidad nacional, para seguir metiendo más gente ahí, que seguro que habría que hacer unos estudios de impacto de género sobre cómo nos sientan las placas solares, si los cables de las placas solares ya no pueden ser negros. Claro, habrá que hacerlos arcoíris, por ejemplo, que no nos sintamos ofendidos. Es correcto esto que estoy diciendo, parece una gilipollez, pero cuando lo vinculas a Podemos, pues empiezas a pensar en Power Rangers, y todo esto, y Stop Desahucios y todas estas mierdas, que luego es un fiasco todo, y dices, pues no me parece mal. Entonces, voy a hacer una comparativa, volviendo a los tiempos de estos de la Segunda República y todo esto que tanto le gusta a esta gente. Vamos a comparar el endeudamiento y la ruina del sistema actual, de este sistema actual, que dice que España, para financiar el tránsito ecológico, pues Alemania lo hace ganando dinero, porque resulta que se financia vendiendo o emitiendo bonos a 10 años y Alemania no te paga intereses. Tú le tienes que pagar a Alemania porque durante 10 años tu dinero no paga impuestos y está a salvo. Pero España, para hacer el cambio energético, necesito 100.000 millones de euros y necesito otros 92.000 millones de euros y quiero inventarme una empresa de 90.000 millones de euros, tiene que endeudarse pagando actualmente el 0,76% de interés. Calcular en esa masa de dinero cuánto es solamente el 1%. Son miles y miles de euros al día solo en intereses, pero esto no te lo dice. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Estado, un país se pone a trabajar? Y no a base de subir impuestos, y no vas con la idea de mejorar la calidad de vida de los españoles de verdad. Pues resulta que entre 1940 y 1970, en España la superficie de riego eran 83.100 hectáreas en toda España. En 30 años pasó de 83.000 hectáreas a 1.029.000 hectáreas de riego. Y esto se consiguió gracias a que los embalses pasaron de tener 4.000 millones de metros cúbicos de agua a tener 36.000 millones de metros cúbicos de agua. Esto, los embalses, las construcciones, etcétera, consiguieron que España, que tenía o producía 3.617 kilovatios hora, esto pasó a producir 56.484 kilovatios hora. En aquellos años sin tecnología, sin tanta ecología y sin tanta política transversal, diversa, biosostenible, biodegradable, con perspectiva de género y todo esto. ¿Cómo es posible sin subir un solo impuesto? Porque en aquella época tan mala para muchísimas cosas, en otras cosas había algo que era muy bueno, y es que no había políticos en consejos de administración cobrando 160.000 euros solamente por la cuota de partido. Y así se consigue que pasaran de tener 22.000 viviendas de nueva construcción en 1940 a tener
3.321.321 casas de protección oficial en 1970 de nueva construcción. Somos un gran país y cuando nos ponemos a funcionar somos la hostia. Lo que pasa es que si lo que hacéis es atracarnos mientras dejáis a la gente morir y que hayamos tenido la curva mayor de pérdida de pensionistas desde un conflicto armado, eso, sumido a la mayor deuda de la historia de España, la mayor caída del PIB, la mayor destrucción de empresas y el mayor paro de la historia, y si encima queréis estar ahora creando nuevas estructuras supranacionales para ver de dónde nos vais a robar más, nos tenéis hartos. Sois unos sinvergüenzas y unos golfos. Hartos. Si vais a solventar la pobreza energética, lo que estáis haciendo es solventar la pobreza de vuestros bolsillos. Sois unos sinvergüenzas. Dejad a la empresa privada, porque cuando Iglesias Turrión mencionó, sí o sí, el artículo 128, creo recordar, el artículo 128 de que los recursos del Estado pueden ser utilizados, lo del expropiese, se le olvidó mencionar el artículo 33 y el artículo 38. El artículo 33 de la Constitución española garantiza el derecho a la herencia y a la propiedad privada. Y si el Estado tiene que hacer uso de algo que es tuyo, tiene la obligación de indemnizarte. No es que tus recursos son para el Estado porque te sale de la polla. Y en el artículo 38 se garantiza la libertad de empresa, la libre competencia entre empresas y la creación de empresas. Siempre acorde, por supuesto, a la legalidad vigente. Deja a la gente tener propiedad privada y deja a las empresas crear riqueza, porque, por lo que veo, el Estado solo genera pobreza, deuda, paro y por suerte lo paramos todo esto que salimos más fuertes con 45.000 muertos. Un saludo y mucha fuerza de un murciano encabronado. Y a ver si aprendemos a hacer menos populismo barato, que os voy a dedicar un vídeo a los votantes de Podemos para hablar de populismo barato. Chachipirulis. Un besi de fresi.